adelantábamos antes del corte, en este segundo bloque vamos a hablar de un premio que ha recibido el municipio de Sunchales a partir de un concurso que organizó la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación, ¿no? Y justamente la propuesta presentada por el municipio de Sunchales junto con otras localidades han ganado un premio y les significó recibir equipamiento informático que viene muy bien, ¿no?, para las oficinas. Por eso nos visita Mario Brena, coordinador del Instituto de Desarrollo. ¿Cómo va, Mario? Gracias por venir. Bien, ¿no? Encantado y un placer venir por este tema. Viste, hacía mucho que no venías. Te decía, le comentaba, te estábamos necesitando que nos visites, porque hace mucho que no te invitábamos. Así para este tipo de cosas, encantado y agradecido. Y la verdad que es un lindo, bueno. muy contentos. Vamos a remontarnos, porque en realidad el premio fue otorgado meses atrás, ¿no? Claro. De hecho, se está desarrollando el segundo concurso, que debe ser anual, ojalá continúe. El año pasado, agosto, septiembre, presentamos justamente lo que había que presentar para el concurso, que después me voy a explayar sobre eso, y en diciembre fuimos incluso al evento donde nos galardonaron, es decir, pero en ese momento distinguieron a los municipios que habían salido beneficiarios, y en ese momento nos trajimos un diploma y algunas lindas fotos. Bien. Pero había quedado la certeza de que el premio material tenía que ver con una licitación y se iba a demorar seguramente. No sabíamos cuánto se iba a demorar, incluso en aquel momento todavía íbamos con barbijo, así que bueno, las cosas seguramente se dilataron por esos motivos. Bien, ¿y en qué consistía este concurso? Porque participaron localidades, provincias y ciudades, ¿no? Sí, de todo el país. Sí, es cierto, me había olvidado de lo de las provincias. Claro, yo estuve viendo que había provincias y ciudades. Claro. Habría habido dos categorías. No, eran todas juntas, pero me parece que van con ventaja las provincias, tienen más equipos. Sí, claro. Pero en definitiva, el ministerio, que tiene 3 años de vida, no existía, promueve a través de estos concursos que todos los gobiernos locales y las provincias puedan poner a conocimiento de la ciudadanía completa y de todos los otros gobiernos las prácticas urbanísticas que vienen desarrollando. Bien. En este caso, promueve que se presenten aquellos que consideran que tienen alguna práctica disruptiva, alguna innovación, algún proceso que por ahí sea diferenciador y que permita no solamente ganar un concurso, ponerse a tono con la situación, sino más bien poder divulgar aquellas prácticas que han funcionado. Y en ese sentido, entonces, el Ministerio, a través de la Secretaría de Desarrollo, promovió la apertura a las 2.300 localidades o gobiernos locales más las provincias. Bien. Así que ahí fuimos nosotros. Bueno, Sunchales presentó toda la práctica urbanística que viene desarrollando desde hace más de 20 años, que es una de las tantas políticas públicas que están continuadas durante el tiempo en la ciudad, han ido incrementando, han ido mejorando o escalando en ese sentido de capacidades para conseguir determinadas situaciones de planificación, y en particular lo que nosotros promovimos es cómo esa historia hoy se plasma en el plan de acceso al suelo y a la vivienda, que sí es un plan promovido por la gestión actual. Y entonces, aquel insumo que la ciudad ha venido construyendo en iniciativas, en ordenanzas y en estrategias de planificación del territorio, le da un sentido y está con una idea de plan en el plan de acceso al suelo y a la tierra, al suelo y a la vivienda, perdón, que lo que promueve es justamente que toda la ciudadanía pueda gozar del derecho de acceso a la tierra, aquellos que justamente no tienen propiedad inicialmente. Así que esa es la idea, digamos, promover, mostrar todas las prácticas que hemos estado haciendo como comunidad y en particular el gobierno local actual a través de este sistema. Bien, y por lo que estaba viendo, de la cantidad de proyectos que se presentaron, 19 solamente fueron elegidos. Y ahí estuvieron ustedes. Muy bien, estuvimos nosotros. Digo sí, es nosotros, porque incluso acá tiene que ver con concejales, tiene que ver con la ciudadanía en general, todos aquellos que promovieron alguna que otra ordenanza y las gestiones y las administraciones anteriores que la han continuado. No obstante, insisto, hay un cierre bastante interesante que el plan le proporciona, porque pone en un funcionamiento y en una programación todas esas herramientas que estaban y que hoy dan fruto en lo que más nos enorgullece, que es el parque habitacional, que de alguna manera muestra ese éxito o ese suceso posterior después de un camino que en principio parecía complejo, que no tenía mucho sentido, que era solo quedarse con una parte de
del suelo o de los beneficios de alguna porción de la ciudadanía y que, bueno, en este caso lo que hace es se redistribuye y se promueve un acceso justo, con precio justo al suelo. Mario decía en un momento de la entrevista que, bueno, no era solamente el premio por decirlo lo ganamos, sino la divulgación. Y todos estos proyectos ganadores van a formar parte de un libro. Y a eso apunta justamente, ¿no? A que puedan replicarse, exacto, que puedan ser conocidos y replicarse en otras localidades. Tal cual, porque convengamos que, y vamos a remitirnos unos años atrás, sí, pleno Procrear, del año sí, 2000 y pico, el acceso al suelo, el acceso a lotes con servicios fue muy dificultoso. El Procrear generó mucho dinero para poder construir viviendas, pero las ciudades, todas, incluso nosotros, no tenían lotes, teníamos muy pocos lotes. Claro. Y los pocos lotes que había se encarecieron. Que te interrumpa, sí, pero un montón de gente que había salido sorteado con el Procrear se iba a Taliba, al Dao, exacto, a otras localidades porque no tenían la plata y no tenían dónde construir. O con dinero humano no conseguía terreno. Claro. Incluso en aquel momento se daban 150.000 pesos por ese lote. No se conseguía en cuando me hablas de los precios no se puede creer. Valían a lo mejor el doble, en el Sunchales quizá un poco más que el doble. Sí. Entonces, esta iniciativa, en realidad el Ministerio en general, que intenta crear y generar viviendas, inicialmente tiene que promover políticas públicas para que el suelo sea accesible y que los municipios tengan capacidad de crear suelo para urbanizar. Bien. Entonces, ese libro o esa divulgación de las propuestas más interesantes trata de justamente extender la práctica a aquellas ciudades que no saben cómo hacerlo. Entonces, aquellas que más o menos las estamos haciendo bien, o muy bien, para el caso de lo que ellos dicen y consideran que no está haciendo muy bien, puedan ser copiadas y emuladas. Y entonces se soluciona esta situación de vivienda, de tierra necesaria para poder instalar las viviendas. Me surgen dos inquietudes escuchándote. A una no sé si vas a tener la respuesta, y la otra probablemente sí. Por un lado quería consultarte si hay muchas ciudades como Sunchales creciendo al ritmo que crece Sunchales, digamos, a nivel país, digo, porque bueno, realmente es increíble, ¿no? Al ritmo que crece Sunchales seguramente sí. Del modo que crece Sunchales seguramente no. A ver, diferenciemos. Porque seguramente el conurbano bonaerense o las ciudades metropolitanas crecen de un modo mucho más irregular, mucho más anárquicos, no todos, pero seguramente a un grado mucho más rápido que nuestro. Pero del modo en que crece Sunchales u otras, que tiene que ver con sus capacidades, con sus propuestas ambientales o productivas. Con un parque habitacional, como me estás contando. Generan otras condiciones. Entonces, crecer no es lo mismo que desarrollarse, ya lo sabemos todos. Entonces, en la medida que podemos crecer bien, crecer sostenidamente, crecer con buenas situaciones, con buen confort, eso da el desarrollo. Y creo que a eso hay que apuntar. Claro. El crecimiento por sí mismo no dice nada y no apunta a nada. La historia del mundial define eso, que en general los movimientos crecientes, explosivos, son muy negativos. Porque es muy difícil que se acompañe con las mejoras. Claro. Entonces, estas iniciativas, el plan de acceso al suelo y a la vivienda, lo que promueve es justamente tener programado el modo de ir creciendo o acompañar con programación el crecimiento que es inexorable y que gracias al suelo que tenemos, a la productividad que de nuestros emprendedores y nuestras empresas, lo estamos haciendo. Entonces, de alguna manera hay que acompañar eso para evitar déficits. De hecho, Sunchales ha tenido momentos de crecimiento con muy poco desarrollo. En momentos que ese desarrollo empezó a mejorar y equiparar ese crecimiento. Hay indicadores que estamos creando y generando para poder evaluar y interpretar esto. La necesidad es increíble. Mira, ayer me llamaba un amigo periodista de Santa Fe para preguntarme respecto a un alquiler en Sunchales porque su hijo estaba teniendo una entrevista para una empresa de acá y no sabía si se tenía que venir, cuánto. Y claro, uno empieza a preguntar y hay valores, es caro alquilar en Sunchales, pero realmente hay una demanda increíble, ¿no? Claro. Comparado con la oferta. ¿Se necesita? Sí. Estábamos viendo que el piso está muy alto. Sí, el techo también, pero el piso sobre todo está muy alto. Acceder a una habitación muy pequeña, a una casa muy chica, es muy caro. Y esto, si bien el parque habitacional considera 332 terrenos, que no es poco, porque en previsión del estudio que hizo el Ministerio antes de darnos la factibilidad financiera y técnica para el financiamiento del parque habitacional, definió que había 1.089
faltantes de lotes en la ciudad, en virtud de los análisis que hacen del censo 2010, viejo, pero ahí los datos que ellos tenían. Es un 33%. Claro. Eso es en forma directa de familias que pueden acceder a un suelo. Pero además lo que hace es liberar un montón de casas en alquiler y generar un poco menos de presión sobre oferta y demanda. Claro. Eso descomprime un poco esto que vos decís, que no es estar en contra de los propietarios de viviendas, sino por lo menos poner a precio un poco más justo aquellas viviendas que se alquilan, que quizás están un poco caras en virtud de la oferta y demanda. Que que más allá del precio quise referir la necesidad que hay. Sí, ¿no? sí. Impresionante. Una cosa matada a la otra muchas veces. Y es a partir de este crecimiento que vos denunciás, es a partir de cierto desarrollo, porque el desarrollo promueve mejores sueldos. Mejores sueldos alientan a que alguien pueda pagar un poco más de alquiler con tal de estar viviendo en Sunchales. Claro. Y eso es un círculo que va creciendo y se va haciendo una bola un poco más grande. Entonces, a eso apuntamos, a poder quitar presión inmobiliaria, quitar presión sobre la demanda de vivienda y de suelo. Y bueno, los demás creen que nos está yendo bien, así que nos han premiado y vamos a ver si promovemos una hasta segunda instancia del concurso también para... buenísimo. Sí, estamos trabajando en eso, vamos a ver si llegamos. Y rescato lo que decías al principio, ¿no? Una política que va más allá de los gobiernos y que se continúa. Algo que venimos pidiendo, por favor, a nivel país y en un montón de ámbitos, ¿no? Económicos, financieros, de obra, lo que sea. Necesitamos eso, una continuidad. Y qué bueno, digo, porque lo hablábamos justamente con los industriales antes de ayer, la necesidad de políticas que tengan una continuidad para darle previsibilidad a las medidas. Y acá están los resultados, ¿no? Porque indudablemente cuando eso se pone en práctica tiene buenos resultados. Sí, porque la continuidad es fundamental, incluso para crear conciencia de que el proceso tiene logros y que esos logros se llegan a ver. Si no, parece que esos ciclos que se implementa algo, se dejan de implementar y vuelven a implementarse, nunca se ven los resultados y parece que es arbitraria la medida. Y creo que esto, como otras, los microcréditos para emprendedores y tantas otras políticas que sí se han venido continuando en el tiempo, dan esto un poco de certeza para nuestra comunidad. Bueno, por último, contame en qué consistió el premio, porque hablamos, hablamos de todo, pero bueno, ¿en qué consistió? El premio físico son 5 computadoras con CPU y monitor, digamos 5 elementos completos para instalar en las oficinas. Lo que promueve es tener capacidades técnicas para poder seguir trabajando, porque el Ministerio también asiste con cursos y con otro tipo de ayudas, no solamente físicas, sino también de conocimiento, pero insisto, es importante, porque a lo mejor 5 computadoras valen más de $500,000 de pesos, pero el hecho de que entendamos que estamos haciendo las cosas bien, que los demás entiendan que la estamos haciendo bien, te asegura que este camino va bien, digamos, que este es el buen camino. Y va por la segunda. Sí, vamos a ver por la segunda, pero ojalá nos vaya bien, pero creo también es estar seguro de que estamos haciendo suficientemente bien las cosas. Con todas las computadoras que se han ganado. Sí, es un lindo mimo para todos. Mario, felicitaciones y gracias por haber venido. A todos. A todos. Bueno, y todas en nombre tuyo que estás acá, a todos. Lo tomo y lo distribuyo. Y gracias por habernos visitado. No, por favor, buen viernes y buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente.